Hace más de 2000 años, en una ladera tranquila, Jesús pronunció uno de los discursos más significativos de la historia. El Sermón del Monte, un mensaje atemporal. El Sermón del Monte no fue solo para aquellos que lo escucharon en ese momento, es un mensaje que resuena a través de los siglos, ofreciendo sabiduría y guía para cada generación. A través de estas palabras, Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos, cómo tratamos a los demás, y qué significa verdaderamente seguir a Dios. El Sermón del Monte es más que un sermón, es un llamado a una vida transformada, donde las prioridades del mundo se ponen en perspectiva y se revela la verdadera naturaleza del reino de Dios. La voz de Jesús resuena en el aire limpio de la mañana, y su primera enseñanza llega con una simpleza poderosa. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras, cargadas de un significado profundo, no solo desafían las expectativas de la época, sino que establecen un nuevo paradigma. En un mundo donde el poder y la riqueza solían definir el éxito, Jesús proclama la bendición para aquellos que son humildes y conscientes de su necesidad espiritual. La multitud escucha con atención, muchos de ellos sintiendo que, por primera vez, alguien habla directamente a sus corazones. A medida que Jesús continúa, sus palabras trazan un camino de bendiciones que parecen paradójicas a primera vista. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí, el dolor y la tristeza no son evitados, sino que se reconocen como parte de la experiencia humana que, cuando se vive con fe, conduce a una consolación divina. La multitud, compuesta por personas que han experimentado pérdidas y sufrimiento, encuentra consuelo en estas promesas. Jesús les ofrece una visión del sufrimiento como un paso hacia la redención y la paz interior. La enseñanza avanza, y Jesús proclama: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este mensaje desafía la noción común de que solo los fuertes y agresivos prevalecen. En cambio, Jesús exalta la mansedumbre, una fuerza interior que no se expresa en violencia o dominio, sino en paciencia, humildad y control propio. Para muchos en la multitud, acostumbrados a la dureza de la vida cotidiana, esta promesa es revolucionaria. La verdadera fuerza no se encuentra en la conquista, sino en la capacidad de mantener la paz y la gentileza en medio de la adversidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, continúa Jesús. Con estas palabras, Él enciende una chispa de esperanza en aquellos que han sido testigos de la injusticia, que han sido víctimas de sistemas corruptos o han visto el dolor causado por la maldad humana. Jesús no les ofrece una solución instantánea, pero les asegura que su hambre y sed de justicia no quedarán sin respuesta. Hay una promesa de restauración, un cumplimiento que proviene no solo de un cambio social, sino de un profundo alineamiento con la voluntad de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí, Jesús presenta la misericordia como un principio fundamental de su reino, una característica divina que también debe ser reflejada en la vida de sus seguidores. Al escuchar esto, la multitud comienza a comprender que la justicia del reino de Dios no se basa en la retribución, sino en la compasión y el perdón. Jesús, con su propio ejemplo, invita a sus oyentes a romper el ciclo del odio y la venganza, ofreciendo misericordia incluso a aquellos que parecen no merecerla. Luego, Jesús proclama: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es una promesa que toca lo más profundo del ser humano, el deseo de experimentar la presencia divina. Jesús enseña que la pureza de corazón no se trata de un perfeccionismo moral, sino de una sinceridad y autenticidad interior, un corazón libre de engaños y dobles intenciones. Aquellos que viven con un corazón limpio, enfocado en el bien, son los que estarán en sintonía con la visión y el propósito de Dios, viviendo una vida de claridad y propósito. La siguiente bendición: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, llama a la acción. Jesús no solo bendice a los que buscan la paz, sino a aquellos que la crean activamente en su entorno. Ser un pacificador no es una tarea fácil en un mundo lleno de conflicto,
pero es precisamente a estos agentes de paz a quienes Jesús identifica como verdaderos hijos de Dios. Ellos reflejan el carácter de su Padre Celestial, trayendo reconciliación y armonía donde antes había división y discordia. Finalmente, Jesús aborda una realidad difícil: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Con estas palabras, reconoce que seguir su camino no siempre será fácil, de hecho, puede traer oposición y sufrimiento. Sin embargo, Jesús asegura a sus seguidores que este sufrimiento no es en vano. Aquellos que soportan persecución por su fidelidad a la justicia y a las enseñanzas de Jesús son bendecidos con la promesa del reino de los cielos. Es un recordatorio de que el costo del discipulado puede ser alto, pero las recompensas son eternas. Las palabras de Jesús han desafiado, consolado e inspirado a aquellos que lo escucharon. A través de estas simples pero poderosas declaraciones, Jesús ha delineado un camino hacia una vida verdaderamente bendecida, una vida que trasciende las circunstancias terrenales y se enraiza en los valores del reino de Dios. Cada bienaventuranza es una invitación a un cambio de vida, una llamada a abrazar una nueva forma de ser, en sintonía con el corazón de Dios. El mensaje de las bienaventuranzas no solo redefine lo que significa ser bendecido, sino que también ofrece un modelo para vivir una vida de significado y propósito. Al dejar de lado las definiciones mundanas de éxito y felicidad, Jesús revela un camino que, aunque difícil, lleva a una plenitud y paz interior que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Vosotros sois la sal de la tierra. Con esta declaración, Jesús inicia una enseñanza profunda y simbólica. La sal, un elemento común y esencial en la vida diaria, se convierte en una metáfora poderosa. En aquel tiempo, la sal era valiosa, utilizada no solo para dar sabor a los alimentos, sino también para preservarlos, evitando que se corrompieran. Jesús, al decir que sus seguidores son la sal de la tierra, les está asignando un papel vital: preservar la bondad en el mundo y evitar la corrupción moral y espiritual. Sus oyentes comienzan a comprender que ser seguidores de Cristo no es un simple título, sino una responsabilidad de mantener la pureza y la justicia en sus comunidades. Jesús, mirando a la multitud, plantea una pregunta retórica que añade peso a su enseñanza: pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Con esta reflexión, Jesús subraya la importancia de mantenerse fieles a sus enseñanzas. La sal que pierde su sabor ya no sirve para nada, solo para ser arrojada y pisoteada. De la misma manera, los seguidores de Jesús que se desvían de su camino pierden su propósito y su capacidad de influir positivamente en el mundo. Este recordatorio impacta profundamente a los oyentes, quienes se ven llamados a evaluar su vida y su compromiso con las enseñanzas de Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. En la oscuridad, una pequeña luz aparece en la distancia, tal vez una vela o una lámpara de aceite, y su resplandor, aunque modesto, comienza a disipar la oscuridad que la rodea. Esta luz, por pequeña que sea, tiene el poder de guiar a otros, de mostrar el camino y de brindar seguridad en medio de la noche. Jesús continúa explicando que una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Una colina, visible desde todos los ángulos, refuerza la idea de que la luz de sus seguidores debe brillar de manera abierta y evidente. No es algo que se pueda ocultar o mantener en privado, al contrario, es una luz que debe ser vista por todos, que debe atraer a otros hacia la verdad y el amor de Dios. Esta llamada a la visibilidad desafía a los oyentes a no esconder su fe ni sus buenas obras, sino a vivir de tal manera que su luz brille en todos los aspectos de su vida. Una lámpara encendida en el interior de una casa humilde. Jesús dice: ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Esto tiene un significado profundo. La luz no se enciende para ocultarse, sino para dar claridad y guiar a todos los que están en su entorno. De la misma forma, los seguidores de Jesús no deben esconder la luz que han recibido, sino permitir que ilumine sus vidas y las vidas de quienes los rodean. Esta luz es el amor, la verdad y la justicia de Dios, reflejados a través de sus acciones y palabras.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas palabras son una llamada a la acción, a vivir de manera que otros, al ver la vida de los discípulos, sean inspirados a glorificar a Dios. La luz que Jesús describe no es para la gloria personal, sino para dirigir la atención y el honor hacia Dios, quien es la fuente de toda bondad y verdad. Los seguidores de Cristo son llamados a ser testigos visibles de la gracia y la misericordia de Dios, no solo en palabras, sino en acciones concretas que impacten positivamente a su comunidad y al mundo. La multitud permanece en silencio, reflexionando sobre el significado de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Las metáforas que ha utilizado son simples, pero sus implicaciones son vastas y profundas. Los presentes comienzan a darse cuenta de que su fe no es algo pasivo, sino activo, no es solo una creencia interna, sino una llamada a transformar el mundo a través de sus acciones cotidianas. La enseñanza de Jesús del Sermón del Monte no solo les proporciona a sus seguidores una identidad, como sal y luz, sino también una misión. Están llamados a preservar lo bueno y a iluminar la oscuridad, a vivir de una manera que otros puedan ver a Dios a través de ellos. Esta misión no está limitada a los momentos públicos o a grandes gestos heroicos, se encuentra en las decisiones diarias, en cómo tratan a los demás, en cómo enfrentan los desafíos y en cómo se mantienen firmes en su fe a pesar de las dificultades. Las imágenes de la sal y la luz se graban en las mentes y los corazones de la multitud. Han sido desafiados a vivir de acuerdo con una nueva realidad, una realidad en la que sus vidas tienen un impacto eterno. Las palabras de Jesús resuenan, recordándoles que están llamados a ser una influencia positiva y transformadora en el mundo, a través de la fuerza de su carácter y la claridad de su testimonio. Con una mirada llena de compasión y autoridad, Jesús comienza a hablar sobre un tema que provoca un silencio inmediato en la multitud. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esta era una enseñanza familiar, profundamente arraigada en la cultura y en la naturaleza humana. Amar a los que nos aman, a aquellos que nos tratan bien, parece natural, casi instintivo. Pero odiar a los enemigos también había sido visto como algo justificable, incluso necesario, en una sociedad donde la venganza y la retribución eran comúnmente aceptadas como respuestas apropiadas a la injusticia y la ofensa. Jesús hace una pausa, permitiendo que sus oyentes se asienten en la familiaridad de esta enseñanza antes de continuar con un giro inesperado. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Al pronunciar estas palabras, un murmullo de sorpresa recorre la multitud. La idea de amar a los enemigos es radical, casi inconcebible para muchos de los presentes. Jesús no solo está pidiendo algo difícil, está proponiendo una nueva forma de entender las relaciones humanas, una que va en contra de las inclinaciones naturales y las normas sociales de la época. Mientras la cámara se enfoca en los rostros de la multitud, se pueden ver expresiones de asombro, confusión y, en algunos, un destello de esperanza. Jesús está presentando una forma de vida que desafía la reciprocidad y la lógica de ojo por ojo. Sus palabras invitan a sus seguidores a elevarse por encima de las respuestas impulsadas por el ego y el orgullo, y a entrar en una dimensión de amor que refleja el corazón de Dios mismo. Jesús continúa, bendecid a los que os maldicen. Aquí, Él lleva la enseñanza aún más lejos. No solo pide que sus seguidores soporten a sus enemigos en silencio, sino que los bendigan activamente, que hablen bien de ellos, incluso cuando esos mismos enemigos los maldicen y buscan hacerles daño. Esta enseñanza es radical porque transforma la dinámica de poder en las relaciones humanas. En lugar de responder con odio o amargura, Jesús llama a sus seguidores a responder con bondad y bendición, desarmando el odio con el amor. El bien que Jesús llama a hacer no es simplemente una acción superficial, es una decisión profunda de actuar en el mejor interés del otro, incluso cuando ese otro ha causado dolor o sufrimiento. Este tipo de amor es un reflejo del amor de Dios, que no está basado en el mérito o en la reciprocidad, sino que es dado libremente, sin condiciones. Jesús está enseñando que al hacer el bien a los que nos odian, estamos reflejando la gracia de Dios, que ama y bendice a todos, independientemente de sus acciones.
Jesús sigue con una exhortación aún más desafiante: y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orar por aquellos que nos persiguen es quizás la enseñanza más difícil de aceptar. Orar implica llevar a esas personas ante Dios, interceder por ellas y desear su bienestar y su redención. Este acto de oración no solo busca el bien del enemigo, sino que también transforma el corazón de quien ora. A través de la oración, el odio y la amargura pueden ser reemplazados por compasión y misericordia, abriendo el camino para la reconciliación y la paz interior. Jesús hace una declaración poderosa que encapsula el corazón de su enseñanza: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí, Jesús revela que el amor hacia los enemigos no es solo una opción moral, sino una característica definitoria de los hijos de Dios. Ser hijos de Dios implica reflejar su naturaleza, y su naturaleza es amar sin distinción, con una gracia que se extiende tanto a los buenos como a los malos. El relato se profundiza aún más al explorar las implicaciones de vivir de acuerdo con este amor radical. Amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos odian, y orar por los que nos persiguen no es solo un conjunto de acciones, es un camino hacia la verdadera libertad. Al amar de esta manera, los seguidores de Jesús se liberan del ciclo de odio y venganza que esclaviza a la humanidad. Este amor no significa justificar el mal, sino transformarlo, quebrando el poder del odio y reemplazándolo con la fuerza redentora del amor divino. Jesús, de pie en una colina bajo un cielo despejado, dirige su mirada a la multitud que se ha reunido para escucharlo. Sus enseñanzas hasta ahora han desafiado profundamente las convenciones sociales y espirituales de la época, pero lo que está a punto de decir tocará una fibra íntima en cada oyente: la preocupación por las necesidades básicas de la vida. Con una voz serena y llena de autoridad, Jesús comienza a hablar sobre la ansiedad que todos sienten respecto al mañana. Sus palabras iniciales resuenan con una fuerza especial: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. En un mundo donde la supervivencia diaria era una preocupación constante, estas palabras suenan casi sorprendentes. Jesús no está sugiriendo que estas necesidades no sean importantes, sino que el afán y la preocupación constante por ellas no deberían dominar la vida de sus seguidores. Jesús continúa su enseñanza, ofreciendo una perspectiva más profunda y liberadora: no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Con esta pregunta, invita a sus oyentes a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Está guiándolos a considerar que la vida humana tiene un valor y un propósito que trasciende las necesidades materiales. Para ilustrar su punto, Jesús invita a la multitud a observar las aves del cielo. Jesús dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esta simple imagen de las aves viviendo sin preocupaciones, sin almacenar alimentos o preocuparse por el futuro, es un recordatorio de la provisión divina. Jesús no está sugiriendo que sus seguidores sean pasivos o irresponsables, sino que confíen en que Dios, que cuida de las aves, cuidará de ellos también. A medida que sus palabras penetran en los corazones de la multitud, una sensación de alivio comienza a expandirse. Jesús sigue, recordándoles que ellos son mucho más valiosos que las aves: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Esta afirmación refuerza la idea de que la preocupación excesiva es innecesaria para aquellos que confían en la bondad y el cuidado de Dios. La cámara muestra a un hombre mayor en la multitud, cuyo rostro se suaviza al escuchar estas palabras, como si finalmente comprendiera que su valor no está determinado por sus logros o posesiones, sino por su identidad como hijo de Dios. Jesús continúa construyendo sobre esta enseñanza con otra observación, esta vez sobre la naturaleza misma de la ansiedad: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Con esta pregunta retórica, Jesús destaca la inutilidad de la preocupación. Por mucho que uno se preocupe, no puede cambiar las circunstancias fundamentales de la vida. La preocupación no añade nada a la vida, al contrario, la roba de paz y alegría.
Esta enseñanza invita a sus oyentes a soltar la carga innecesaria de la ansiedad y a confiar en la soberanía de Dios. El relato se enriquece aún más cuando Jesús lleva la atención de sus oyentes a las flores del campo, a la belleza simple y delicada de los lirios en flor, sus pétalos abiertos al sol, irradiando una belleza natural sin esfuerzo. Jesús dice: «Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos». Esta comparación con Salomón, el rey más rico y sabio de Israel, es impactante. Salomón, con todo su poder y riqueza, no podía igualar la simple, pero impresionante belleza de las flores, que ni siquiera se esfuerzan por vestirse. A través de esta metáfora, Jesús enseña que la verdadera belleza y provisión provienen de Dios, no de nuestros esfuerzos. Jesús sigue su argumento: «Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?». Esta es una invitación directa a confiar más en Dios, a creer que Él se preocupa profundamente por las necesidades de sus hijos. La preocupación, entonces, es presentada como una falta de fe, una incapacidad para ver y confiar en la bondad y el cuidado de Dios. La multitud, al escuchar esto, se enfrenta a una llamada a la reflexión: ¿en quién están depositando su confianza? ¿En sus propios esfuerzos y planes, o en Dios que promete cuidar de ellos? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Con estas palabras, Jesús identifica las preguntas que consumen gran parte del tiempo y la energía de las personas. Pero en lugar de simplemente reconocer estas preocupaciones, Jesús ofrece una alternativa radical: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí, Jesús hace una distinción entre aquellos que conocen a Dios y aquellos que no. Los gentiles, que no conocen a Dios, se afanan por las cosas materiales porque creen que deben proveer para sí mismos. Pero aquellos que conocen a Dios tienen la promesa de que su Padre Celestial conoce sus necesidades y proveerá para ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la clave para vivir una vida libre de ansiedad. Jesús llama a sus seguidores a cambiar su enfoque, a priorizar el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás. Al hacerlo, las demás preocupaciones de la vida encontrarán su lugar adecuado, y Dios se encargará de las necesidades materiales. Es una llamada a vivir con una perspectiva eterna, confiando en que cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás cae en su lugar. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Con estas palabras, Jesús nos invita a vivir en el presente, a enfrentar cada día con confianza en la provisión de Dios, sin dejar que las preocupaciones por el futuro nos roben la paz de hoy. Con una voz que combina la autoridad con la compasión, Jesús se dirige a la multitud: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Al pronunciar estas palabras, Jesús está utilizando una metáfora que sería fácilmente comprendida por sus oyentes, muchos de los cuales vivían en una región propensa a fuertes tormentas. Jesús continúa desarrollando la metáfora, describiendo las pruebas que inevitablemente llegan a la vida de todos. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí, Jesús no minimiza las dificultades de la vida, al contrario, reconoce que las tormentas, ya sean problemas financieros, dificultades familiares, enfermedades o tentaciones, son inevitables. Pero la enseñanza clave es que, aunque las pruebas sean intensas y persistentes, aquellos que han construido su vida sobre sus palabras y las han puesto en práctica resistirán, porque su fundamento es sólido e inquebrantable. Una casa bien construida soportando una tormenta violenta, sus cimientos firmemente anclados en la roca mientras el viento y la lluvia azotan sin piedad.
Esta imagen poderosa refuerza el mensaje de Jesús de que la verdadera seguridad en la vida proviene de vivir según sus enseñanzas, no solo escuchándolas, sino aplicándolas en cada decisión, en cada acción, en cada relación. Luego, Jesús presenta el contraste que forma el corazón de su advertencia. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Con esta declaración, Jesús está advirtiendo contra el peligro de escuchar sus enseñanzas sin ponerlas en práctica. Jesús ha expuesto una verdad dura: no basta con simplemente escuchar sus enseñanzas, es esencial vivir de acuerdo con ellas. La casa construida sobre la arena, aunque pueda parecer estable en días de calma, está destinada a colapsar cuando lleguen las tormentas. Jesús continúa, describiendo el inevitable destino de la casa construida sobre la arena: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús, consciente del impacto de sus palabras, permite que la enseñanza penetre profundamente en los corazones de sus oyentes. No hay intermediarios en este mensaje, es directo, claro y lleno de una urgencia divina. La casa construida sobre la arena representa la vida de aquellos que optan por ignorar las advertencias y enseñanzas de Jesús, prefiriendo vivir según sus propios criterios o según las normas superficiales de la sociedad. Pero Jesús, con su metáfora, advierte que tal vida, aunque pueda parecer funcional en la superficie, está destinada a colapsar ante las inevitables pruebas y tribulaciones. El relato concluye con una reflexión sobre la importancia de elegir bien el fundamento sobre el cual se construye la vida. La elección no es entre dos estilos de vida igualmente válidos, sino entre una vida que es segura, estable y bendecida por Dios, y una vida que es vulnerable al colapso y la ruina. Jesús está llamando a cada oyente a hacer una elección consciente: construir sobre la roca sólida de sus enseñanzas o arriesgarse a la devastación construyendo sobre la arena. Cada persona debe decidir cómo construirá su vida. La enseñanza de Jesús no es solo una advertencia, sino también una invitación a encontrar verdadera seguridad y propósito en la vida al seguir sus enseñanzas. Las palabras de Jesús han desafiado a la multitud a examinar sus propios corazones y vidas, a reconsiderar las decisiones y prioridades, y a construir una vida que pueda resistir cualquier tormenta, fundada en la roca firme de su verdad y amor.